Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles otra vez. Estamos aquí estudiando nuestro curso de resumen de teología sistemática. En las clases anteriores ya hemos considerado los prolegómenos o la introducción al curso, la doctrina de la Biblia, que es bibliología, la doctrina de la persona de Dios, teología propia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es cristología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina del hombre, antropología bíblica, la doctrina del pecado, amartiología, y ahora vamos a dedicarnos al estudio resumido de la doctrina de la salvación, o también llamada soteriología. Y en este apartado vamos a dedicarnos por un tiempo más largo porque hay muchos asuntos importantes que considerar. Hay 16 subtemas que vamos a mencionar de forma muy breve porque es mucho contenido, y los 16 subtemas de la doctrina de la salvación que vamos a considerar en esta hora son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver la esencia de la doctrina de la salvación. Vamos a hablar del propósito de la salvación, el propósito mayor. Vamos a mencionar el tema de la gracia común, que es eso, el tema de la elección, la predestinación, número 6, la reprobación. Vamos a mencionar qué es el llamamiento, la regeneración, la conversión, la unión con Cristo. Número 11, la justificación. 12, la adopción. 13, la santificación. 14, la seguridad. Y 15, la separación, para terminar por último con la glorificación en el apartado 16. Es una doctrina que tiene mucho que mencionarse. Todas las doctrinas tienen mucho contenido, pero vamos a tratar de ser breves en la explicación de cada uno de estos puntos para no alargarlo tanto. Comencemos definiendo la palabra soteriología. La palabra salvación en el idioma griego se pronuncia soteros, significa salvador, o sotería, salvación, y la palabra logos o logía es estudio o tratado de. Por lo que estamos diciendo, por soteriología es el estudio de la salvación en las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar hablando acerca de ¿qué es la salvación? Número 1, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es la esencia de la salvación? Y en la Biblia, cuando nosotros leemos la salvación, descubrimos en primer lugar que la salvación en esencia no es otra cosa que la gracia que Dios provee para rescatar al ser humano de su condición de pecado y de las consecuencias que éste acarrea. Ahora, si usted no tiene copia de las notas de esta clase de soteriología o de todo el curso de teología sistemática, puede pedir una copia por correo electrónico solicitándola a luisfloriano@yahoo.com, y con gusto le hago llegar una copia gratuita digital para que pueda ir llenando los espacios en blanco. Entonces, en primer lugar, en lo que respecta a la esencia de la salvación, decimos que la salvación es totalmente de Dios por gracia, para los que toman nota ahí en sus apuntes, por gracia, basada en la redención que Jesucristo hizo mediante su sangre derramada, y no está basada en ningún mérito humano. La salvación no depende de ninguna obra humana, sino de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 12, las Escrituras dicen: mas a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad, el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, entonces a ellos se les concede el derecho de ser hijos de Dios, de recibir esta salvación. Otro pasaje que nos habla de esto es Efesios 1:7, donde dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Efesios 2:8 y 9, las Escrituras dicen: por gracia sois salvos por medio de la fe. La Biblia de las Américas dice: por gracia habéis sido salvados. Habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie haga alarde de mérito. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Dios no nos salva por obras, nos salva para una vida de buenas obras.
Nos da su salvación por gracia, y una evidencia de experimentar esa gracia es una nueva manera de vivir, llena de buenas obras en la vida del creyente. En 1 de Pedro 1:18 también dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no por cosas corruptibles como el oro o la plata, o por cosas perecederas. La manera vana de vivir que nosotros teníamos, esa manera fútil, manera tonta de vivir, se podría traducir también en la palabra griega, es mataios, una manera vacía, tonta, sin sentido de vivir, dice, en lo que respecta a las cosas eternas y espirituales. Pues nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados en el mercado de la esclavitud al pecado. Cristo nos redimió, nos lutró, es la palabra griega que se usa ahí, y está en forma pasiva, es decir, fuimos redimidos. Nosotros no nos redimimos a nosotros mismos, nosotros fuimos el objeto de esta redención, según 1 de Pedro 1:18. Esta manera de vivir que heredamos de nuestros padres, que a su vez heredaron de sus padres y a su vez heredaron hasta llegar a Adán. Y no somos rescatados de esta manera de vivir por cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada como un cordero perfecto, sin tacha y sin mancha, aludiendo a los sacrificios que servían en el Antiguo Testamento para cubrir el pecado de los creyentes israelitas. Nosotros, gracias a la muerte de Cristo, hemos sido rescatados de nuestra manera de pecado, de nuestra manera de vivir y también de la condenación. Todo ha sido por gracia. Entonces, la esencia de la salvación, un regalo de la gracia de Dios. Número 2. ¿Con qué propósito Dios ha elegido salvar a los pecadores? De todos los propósitos, hay muchas razones, muchos propósitos por los cuales Dios salva a las personas. La Biblia registra muchos propósitos, pero del mayor de todos ellos, el supremo propósito por el cual Dios salva a los pecadores perdidos es su propia gloria. Para los que toman nota ahí, la salvación de los escogidos responde al interés de Dios en su propia gloria, en su propia honra, en el amor que tiene por su propio nombre, Dios. Observen cómo lo dice pasajes como el de Isaías. En Isaías 48:9 dice la Escritura, el Señor hablando: por amor de mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Y el versículo 11 de este mismo pasaje dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Entonces Dios salva a los pecadores por amor de su nombre, para su propia gloria. En palabras de Efesios 1:6 dice que Él nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido para con nosotros en el amado que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el propósito mayor es la misma gloria y el renombre de nuestro Dios. Número 3, tercer subtema de la soteriología, la gracia común. Abrimos un paréntesis y hablamos de la gracia común. La gracia es un tema dominante de la doctrina de la salvación, y llamamos la gracia común a la bondad que Dios extiende sobre toda la humanidad. Entonces, hay una medida de la gracia que Dios da a todos, y teológicamente la llamamos gracia común. Esta contrasta con la gracia especial. Entonces, digamos que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Para toda la humanidad, la gracia común. Y para un grupo reducido dentro de toda la humanidad, a esta se le llama la gracia especial o la gracia salvadora, por la cual Dios rescata a muchos que Él ha escogido previamente para ser librados de
el castigo y del poder del pecado. Esa es la gracia especial para los que están tomando notas ahí en los espacios. La gracia común, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la gracia que Dios derrama sobre toda la humanidad? Bueno, la gracia común en primer lugar sirve para refrenar el ímpetu del pecado que existe en la raza humana. Si no fuera por la gracia común, literalmente los seres humanos acabaríamos con todo en una sola generación. Pero la gracia común refrena temporalmente el pecado por medio de la conciencia que Dios nos ha dado a cada uno de los seres humanos en nuestro interior. Romanos capítulo 2 lo dice de la siguiente manera. Leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Dice: ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos, y unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, a todos los seres humanos Dios nos dio una conciencia que nos faculta para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y poder nosotros en algunas ocasiones resistir lo malo, aunque no siempre. Pero esa es una expresión de la gracia común. Es una gracia que nos ha sido dada para el refrenamiento del pecado en el mundo. A través de nuestra conciencia en primer lugar, a través de nuestros padres, del trabajo que nuestros padres tienen al disciplinarnos, instruirnos y castigarnos. Y también a través del gobierno civil, Dios manifiesta su gracia común. En Proverbios capítulo 2 se nos dice acerca del rol que tienen los padres de los seres humanos, o sea, cada uno, el padre y la madre de cada ser humano, para refrenar el mal. Escuchen cómo lo dice Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a los hijos en el bien y el mal, y de disciplinarlos para que aprendan a refrenar la inclinación natural del pecado. Otro recurso que manifiesta la gracia común de Dios, ya dijimos, es no solo la conciencia y el rol de nuestros padres, sino también el gobierno civil para el refrenamiento del pecado. En Romanos, por ejemplo, nos dice en el capítulo 13 que una de las responsabilidades de la autoridad es castigar al que hace el mal. Escuchen Romanos 13:3. Dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro, en griego un diácono, un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué significa la espada? Aquí la espada está hablando el término griego que se usa aquí es el término mahaira. ¿Y por qué es importante esto? Y ahorita voy a explicar. Solo quiero que lo vean aquí en la pantalla. Dice en Romanos 13:5. Dice, por tanto es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Me regreso para mostrarles. Dice, lleva la espada. Y ustedes pueden ver aquí, dice, la espada es el término griego mahaira. Mahaira. Y la mahaira romana era una daga corta. Era el cuchillo que se usaba para degollar a los animales que eran sacrificados en ofrenda a Dios, o para ejecutar a los condenados a muerte. Lo que está diciendo con este pasaje el apóstol Pablo es que el gobierno tiene la responsabilidad dada por Dios para ejecutar
el castigo, incluso la pena capital de los que hacen lo malo en grado meritorio, en grado extremo. Entonces, el gobierno es otro de los brazos de la gracia común que detiene el progreso y el desbocamiento del pecado en la humanidad. Esa es parte de la gracia de Dios, de la gracia que llamamos gracia común. También la gracia común se expresa de Dios para con toda la raza humana en que Él detiene temporalmente el castigo contra los pecados, proveyendo así del tiempo que necesitan los pecadores para arrepentirse y creer en el Evangelio, a fin de que puedan ser salvos. En Romanos 2:4 dice de esta manera, dice: ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces Dios tiene paciencia, es tolerante y retiene el castigo por nuestros pecados para darnos tiempo para que nos arrepintamos. También vemos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 las siguientes palabras. Escuchen, dice: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces Dios nos da gracia común al retener el castigo que merecemos para darnos el tiempo de arrepentirnos y creer en el Evangelio. La gracia de Dios también se manifiesta sobre toda la humanidad por medio de el derramamiento de sus bondades universales para con todos nosotros. Dicho en otras palabras, Dios nos da la facultad de disfrutar de esta vida en muchos sentidos, y ese derecho se lo da a todo ser humano sin distinción. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 5:45, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que Dios hace llover para provecho de justos e injustos, manifestaciones de la gracia común. En Hechos 14, versículos 15 al 17, dice que Dios, el Dios vivo, hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, dice, para todos sin distinción. En el versículo 17 de Hechos 14 dice que Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo, estaciones fructíferas y llenando nuestros corazones de sustento y alegría. Poder cosechar, sembrar, poder disfrutar de las estaciones del año, poder experimentar alegría, poder experimentar sustento a nuestra vida, todo eso es manifestación de la gracia común. Bueno, entonces esa es la gracia común. El tercer apartado de la doctrina de la salvación es la forma en que Dios nos ha bendecido a todos los seres humanos, proveyendo para que el pecado no se desboque, dándonos el privilegio de disfrutar todo lo bueno de este mundo y de esta vida, y también dándonos tiempo para arrepentirnos y creer en el Evangelio. Número 4, la elección. Este es un tema controversial para muchos, pero es un tema muy sencillo si nos comprometemos a un estudio serio de las Sagradas Escrituras, porque hay testimonio abundante, de sobra, para aprender acerca del tema de la elección. Vamos a comenzar aquí leyendo nuestras notas. La elección es el acto soberano de Dios, mediante el cual, antes de la fundación del mundo, observen esto, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Ahí está la palabra clave. Nos escogió en Cristo a aquellos a quienes Él, Dios Padre, en su gracia, regenera por su Espíritu, salva por la obra de Cristo y santifica por la obra del Espíritu y de la palabra de Dios. Algunos pasajes que nos dicen esto de manera resumida son Efesios capítulo 1, versículo 4, donde leemos así. Dice, hablando de Dios, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él,
nos predestinó, Efesios 1:5, para adopción como hijos, para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. En 2 de Timoteo 2:13 encontramos esta afirmación. Perdón, es 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Escuchen cómo dice ahí ese pasaje. Ahorita estoy leyendo esto. ¿Ok? Dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ha sido Dios el que soberanamente ha elegido a algunas personas para que sean salvas, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. La elección soberana la llamamos elección soberana porque Dios no le pidió cuentas a nadie para tomar la decisión de a cuáles seres humanos escoger para ser salvos. La elección soberana de Dios no niega la responsabilidad del hombre. No niega la responsabilidad del hombre en cuanto a arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. La Biblia es muy clara. Dios va a llamar a cuentas a cada hombre y a cada mujer y les va a exigir cuentas en respecto a si se arrepintieron de sus pecados y creyeron en la provisión que Él hizo para perdón de nuestros pecados. Entonces, el hecho de que la Biblia nos habla de que la elección es soberana no exime a ningún ser humano de su responsabilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Observemos eso en pasajes como el de Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Están listos? Observen. En ese pasaje leemos: el que cree en Él, el que cree en el Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios, único en su carácter y naturaleza, es Jesucristo. Y es un deber de cada ser humano creer en Cristo. En el Antiguo Testamento se creía en Cristo a través de creer en los tipos de Cristo, en las figuras que representaban a Cristo en el Antiguo Testamento, como el cordero que era sacrificado por los pecados del creyente, entre otros muchos ejemplos. Entonces, podemos ver ahora que nosotros tenemos una responsabilidad de creer para no ser condenados. También leemos en el versículo 19 de Juan 3. Dice: y este es el juicio que ha venido al mundo. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ahí se da testimonio de la responsabilidad del ser humano en creer en Cristo. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice acerca de Jesús, leo para ustedes: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Como pueden ver, somos responsables de creer en el Hijo de Dios para evitar la ira de Dios. Entonces, la elección soberana no niega la responsabilidad del hombre de arrepentirse y creer en Cristo, y a la vez siempre resultará en lo que Dios determina. Es un misterio esto, porque el hombre permanece responsable de arrepentirse y creer, y al mismo tiempo la Biblia dice que Dios es el que elige quién habrá de ser salvo. En el mismo Evangelio, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, de los versículos 37 al 40, leemos las siguientes palabras. ¿Están listos? Escuchen. Dice, el Señor Jesús está hablando y dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré afuera. Entonces, en este primer versículo, el Señor Jesús nos dice que quien viene a Él
no va a ser rechazado. Es decir, está aludiendo aquí Cristo a la conversión. Quien viene con arrepentimiento, quien viene en fe en su persona como el Mesías Salvador, como Dios hecho hombre, único Salvador, el que viene a Él no va a ser rechazado, va a ser acepto. Pero luego antes nos dice por qué viene. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Podemos ver la causalidad ahí. ¿Por qué alguien viene a Cristo con arrepentimiento y fe? Porque el Padre ha elegido a esta persona y se la ha dado a Jesucristo. Por eso es que la persona viene a Cristo. Seguimos leyendo el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice el Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada. Cuando dice la Biblia que de todo lo que me ha dado, solamente al usar esa frase Jesucristo, ya está implicando que Dios no le ha dado a todos los hombres para que sean salvos, sino que le ha dado a algunos de entre ellos. Dice, para que de todo lo que Él me ha dado, dice, yo no pierda nada. Quiere decir que los elegidos que Dios el Padre ha dado a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual ellos vienen a creer en Cristo, ellos no van a perderse, no se van a perder, sino que, habla Jesús, los resucite en el día final. El siguiente versículo, el 40, dice, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré al final. Reafirmando una vez más aquí el Señor Jesús la seguridad de la salvación, es decir, la preservación de los elegidos. Entonces, estamos diciendo que la elección depende completa y solamente del amor, de la misericordia y de la gracia soberanas de Dios. De la misericordia soberana de Dios, del amor soberano de Dios, de la gracia soberana de Dios. No depende de que Dios haya descubierto nada especial en un ser humano por adelantado, anticipadamente. ¿Por qué digo esto? Porque la creencia más popular entre aquellos que dicen ser cristianos es una más o menos que se puede resumir así. Los cristianos creen esto, que Cristo murió para salvar a todos, pero ellos deben de creer, arrepentirse y creer. Por lo tanto, todos van a ser salvos si se lo proponen, si ellos deciden. Entonces, las personas creen más o menos algo como esto. La mayoría de la gente piensa que Dios, en su infinito conocimiento eterno, Él se adelantó en su conocimiento y vio cuál habría de ser la respuesta de cada uno de los pecadores al ser expuestos al mensaje de la fe del Evangelio. Y Dios iba a ver si ellos elegían creer en Cristo o no elegían creer en Cristo. Entonces, cuando Dios vio anticipadamente la presciencia de Dios interpretada de esta manera, ellos dicen, entonces por eso Dios elige a aquel y no elige a aquel otro, porque Él vio por adelantado que esa persona iba a creer y aquella iba a rechazar a Cristo. Por lo tanto, Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado, lo escoge. Pero esta manera de interpretar dos pasajes de la Escritura que hablan de la presciencia, que son Romanos 8:29 y 2 de Pedro 1:2, está mal interpretando estos pasajes, que sí mencionan la palabra presciencia, pero no en el sentido que ellos la están entendiendo. Porque mire, use la lógica. Si esto fuera cierto, quiere decir en primer lugar que hubo un lapso que Dios no supo, no sabía lo que ellos habrían de decidir, sino que tuvo que esperar en su conocimiento anticipado a ver que ellos iban a decidir si creer o rechazar en el Evangelio. Por lo tanto, hubo un punto en la historia anterior de Dios que Él no sabía. Por lo tanto, Dios no sería omnisciente bajo esa perspectiva. Esta interpretación tiene otro problema muy serio. Es un problema en donde
se asume que el hombre quiere, que tiene el libre albedrío suficientemente potente para preferir creer en el Evangelio por su propia convicción, lo cual es falso, porque ya vimos en la doctrina del pecado que el hombre ha sido corrompido y el hombre no quiere a Dios por convicción propia. La única forma en que los pecadores eligen creer en Cristo y amar a Dios es porque Dios hace un cambio en el interior de ellos para que quieran, para que tengan ganas y para que elijan a Dios. De otro modo, el hombre por naturaleza es enemigo de Dios por su propia convicción. El hombre puede ser moral, el hombre puede ser religioso, el hombre puede ser justo según sus propios términos, pero no según los términos bíblicos. Por lo tanto, esa manera de interpretar la doctrina de la elección no solo tiene problemas con la presencia de Dios, con el carácter eterno de Dios en su presencia, sino también con el carácter corrupto de la naturaleza humana y por consiguiente perjudica la naturaleza soberana de Dios, porque si no es Dios el que ha elegido salvar al hombre, entonces Dios ha dependido de la soberanía de la voluntad humana para poderlo elegir. Por tanto, la elección no es soberana, sino es una elección dependiente de la soberanía de la voluntad humana. Como pueden ver, esto es completamente contrario a lo que vemos en la Biblia en las Sagradas Escrituras acerca de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de su elección. Hay muchos versículos que nos dicen clara y contundentemente que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Dios todo lo sabe y que el pecador está corrompido y que no quiere las cosas de Dios por convicción propia. Aún las cosas buenas que hace el ser humano las hace por motivaciones incorrectas, las hace en momentos incorrectos y de maneras incorrectas que no agradan los estándares, no se conforman a los estándares de Dios. Por eso, aunque hacemos el bien, no funciona para salvarnos. No estoy diciendo que no es bueno el bien altruista, comunitario, que hace la gente que no es creyente. Es muy bueno, qué bueno que lo sigan haciendo. Pero eso no salva, ni les genera el favor para ameritar que Dios los haya elegido. Nada de eso es así. ¿Cómo explico yo aquí? No es que Dios haya descubierto anticipadamente quiénes habrían de creer el Evangelio o quienes habrían de tener algún mérito. Todo lo contrario. Romanos 9:16 nos da la pista muy clara, como podemos ver ahí en las notas, el pasaje citado, que Dios tiene misericordia del que Él quiere, o en palabras de Pablo, literalmente el texto dice, así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como podemos ver, entonces, es Dios el que tiene misericordia de nosotros. Es el que decide. En Tito 3, leemos también en los versículos 4 al 7, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Nosotros no nos salvamos por iniciativa propia, sino que Dios nos salvó enviando a su Espíritu Santo a producir nueva vida, a lavarnos y a generar nueva vida. Esto se llama la regeneración, como vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, esta doctrina de la presciencia, que Dios elige por la presciencia de Dios, es una mala interpretación de esos pasajes. Entonces se preguntarán, entonces, ¿qué significa para usted la presciencia de Dios? Pues lo que la presciencia de Dios significa para mí no es importante. Lo que el término presciencia de Dios significa para las Escrituras es lo importante. Entonces, ¿cómo usa Dios el término conocer anticipadamente o conocer a alguien en la Biblia? ¿Significa siempre lo que estas personas interpretan?
Vamos a ver. La respuesta es no. La presencia de Dios en estos pasajes de Romanos 8:29 y Primera de Pedro 1:2, yo dije Segunda de Pedro hace rato, es Primera de Pedro 1:2, es simplemente un sinónimo del concepto de la elección soberana de Dios. Se los voy a demostrar en pasajes como el de Jeremías 1:5, que nos habla de cómo Dios eligió a Jeremías. Escuchen el término conocer y elegir asociados aquí. El Señor le está hablando a Jeremías y le dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Observa, dice ahí que Dios conoció a Jeremías antes de que naciera. Y luego dice: y antes que nacieras, te consagré. Aquí, usando el paralelismo, porque pueden ver en la Biblia de las Américas, el arreglo que vemos aquí nos comunica que en el hebreo original aquí hay un paralelismo poético. Y por principio de interpretación, el paralelismo hebreo nos dice que en la primera y la segunda línea se dice la misma cosa usando diferentes palabras. Por lo cual entendemos, según la sana interpretación bíblica, que aquí el término conocer de forma anticipada, antes conocer, equivale a consagrar o separar para un propósito o elegir. Como pueden ver, el término presciencia en un contexto de la salvación es equivalente a elección soberana de Dios. ¿Qué mérito pudo haber visto el Señor en Jeremías antes de que naciera? Obviamente ninguno. Simplemente Dios lo escogió para que fuera su profeta. Por eso lo conoció antes. Entonces, presciencia es igual a elección soberana. Otro ejemplo lo vemos en Oseas capítulo 13. Observen en ese pasaje cómo Dios habla acerca de su pueblo de Israel. Dice, en Oseas 13:5, dice: yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Me voy a ir un poco más atrás. Quiero ver. Dice, vamos a ver. Leo desde el versículo 1 y lo voy a leer en Reina Valera 60. Permítanme que voy a ampliar aquí el tamaño de la letra para que todos puedan verlo. Oseas 13. Dice, versículo 4 y 5. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y luego dice en Oseas 13:5, en Reina Valera: yo te conocí en el desierto. Ahora quiero que vean cuál es esta palabra hebrea. ¿Ok? Es el verbo conocer en hebreo, el verbo yadá. Observen, lo voy a poner aquí para los que no saben hebreo, puedan verlo junto conmigo. Aquí pongo. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios, Yahweh tu Dios, desde la tierra de Egipto. Estoy en el versículo 4, ahora paso al versículo 5. Yo te conocí. Estoy en Reina Valera. Es el verbo yadá. Aquí está en su forma conjugada, en cal perfecto, y es la forma yedati. ¿Ok? Yedati, que es la raíz yadá, como se puede ver aquí abajo al pie de la página, el verbo hebreo yadá. La Biblia de las Américas tradujo en ese pasaje, en el versículo 5, yo te cuidé, pero la traducción no hace justicia al original. El texto original dice, yo te conocí en el desierto, en tierra muy seca. ¿A qué está aludiendo Dios ahí? Dios está diciendo que no conocía al pueblo de Israel hasta el día del Éxodo. Obviamente Él conocía a Israel antes de que existiera el pueblo de Israel. Lo que Dios está diciendo aquí es que Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó al monte Sinaí y ahí estableció su pacto y lo escogió para ser su especial tesoro. Éxodo 19:5. Entonces, conocer Dios a Israel en el desierto no es que no lo conocía y ahora se lo presentaron, no es que él no sabía de su existencia y ahora lo descubrió. No, obviamente lo que está diciendo este pasaje es que Dios
escogió a Israel para ser su nación santa al pie de Sinaí cuando estableció el pacto antiguo con Israel. Una vez más vemos el uso del verbo conocer de manera equivalente a elegir. Y un ejemplo final está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde se nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto. ¿Cómo se usa el verbo ahí? Voy a leer desde el 18 para que tengan el contexto de quién se nos está hablando. Dice que nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, y dice el versículo 19, con la sangre de Cristo. Y el 20 dice, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de nosotros, en la Biblia de las Américas. Esta palabra preparado en griego es preconocido. Es el mismo verbo griego que se usa en Romanos 8:29 y que se tradujo los que antes conoció, y en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 2, según la presciencia de Dios. Es la misma raíz griega, proginosko, pro antes, ginosco, conocer, y se usa en sentido de escoger. Obviamente Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo es eterno en su naturaleza. Por lo tanto, siempre se ha conocido, siempre Dios Padre y Cristo se han conocido. Entonces, no es que hubo un punto en la historia antigua donde Dios conoció a Jesucristo, como si fuera un Dios separado. No, lo que está diciendo es que Jesucristo, en los decretos eternos antes de la creación del mundo, fue designado como la persona de la Trinidad que iba a efectuar la obra de la redención. Eso es lo que está diciendo. Por eso no fue traducido preconoció, pero eso es lo que dice en griego este versículo. Lo voy a poner ahí para que lo vean. En griego dice, Dios ha preparado, y el texto, la transliteración del griego dice, pro egnosmenú, que es el verbo ginosco conjugado en forma participia. Es un participio perfecto pasivo del verbo proginosco, que está hablando un conocimiento anticipado. Reina Valera tradujo ahí este pasaje, vamos a verlo. En Reina Valera es Primera de Pedro 3:20. Dice, es 1:20, perdón. Dice, Cristo ya destinado, aquí está muy obvio. El texto griego preconocido, en español tuvieron que traducir destinado, designado, elegido. Es decir, la elección soberana de Dios, tanto de la misión redentora de Cristo, como de el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como de todos los escogidos. Entonces, el término preconocer, uno de los usos que tiene en la Biblia es elegir de manera soberana, afectiva de parte de Dios. Esos versículos entonces se malinterpretan y se tuerce así la naturaleza de Dios cuando no los entendemos. Una forma muy popular de esa perspectiva de interpretar equivocadamente la Escritura es conocida como el arminianismo. Esta manera de pensar es muy popular en la mayoría, si no es que en todas las iglesias de trasfondo pentecostal y neopentecostal, y en muchas no pentecostales, que son arminianas en su doctrina. Pero es una mala interpretación de la Escritura. Es una mala interpretación de la Escritura. Bueno, entonces, estoy seguro que no van a estar de acuerdo, pero bueno, a las pruebas me remito. Hay que interpretar la Escritura de manera correcta. Y hay libros enteros que se han dedicado a ese gran debate, que no es debate en realidad, solo hay la postura bíblica y la mala interpretación. Así lo veo yo, digo, sinceramente, yo no he creído esto por toda la vida. Hubo un tiempo en donde yo estuve estudiando la Escritura y pues es obvia lo que la Escritura dice. No hay otra forma en que haga sentido todos los pasajes sin entrar en contradicciones. Bueno, si alguien no está de acuerdo, es imposible mantener los dos puntos de vista al mismo tiempo y tener una teología coherente o consistente. Hay pastores muy populares en internet, muy populares, que no creen en esto. ¿Cómo cuáles? Bueno, casi todos los pastores pentecostales y neopentecostales no creen esto. Y eso incluye pastores muy populares.
Son tantos que ni siquiera me atrevo a decir una lista de nombres, pero Dios ha escogido soberanamente a los escogidos para ser salvos. Perdón la redundancia. Dios ha decidido soberanamente quiénes van a ser salvos. Pero esto no nos quita responsabilidad a todos de no solo de escuchar, pero de arrepentirnos y creer en el Evangelio, aunque unos no van a creer. Esa es la cruda realidad. Bueno, así hemos terminado el subtema de la elección como parte de la doctrina de la salvación. Tenemos muchos subtemas que cubrir todavía, entonces seguimos con la predestinación. Estrechamente relacionado con el tema de la elección está el tema de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Volvamos a nuestras notas. La predestinación es el plan por el cual Dios de manera anticipada ha ordenado, por eso se llama predestinar. Predestinar viene de los dos términos que son asignar un destino anticipadamente, ordenar anticipadamente. Dios de manera soberana ha ordenado todas las cosas que van a suceder, especialmente en lo que respecta a los escogidos. Hechos 4:28 dice, hablando de esa obra divina de la predestinación, dice, leo, Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios ha preordenado que sucedan, le llamamos predestinación. ¿Está claro? En Romanos 8:29 y 30 también se dice a los que antes conoció, y ya expliqué, es decir, a los que eligió soberanamente, a estos también predestinó. Dios no solo los escogió, sino que Dios ha preordenado lo concerniente a la vida y el destino final de los escogidos. Esa es la predestinación. En 1 Corintios 2:7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y en Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. Y el versículo de Efesios 1:11 también dice, hemos obtenido herencia espiritual, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En esos pasajes vemos inseparablemente la voluntad soberana de Dios con su predestinación. ¿Observaron en el 1:11 de Efesios? Conforme al consejo de su voluntad. Y en el pasaje de 1:6 que leí anteriormente, en Efesios 1:6, dice, para alabanza de su gloria, que gratuitamente ha impartido, en el 5, nos predestinó, y al final dice, conforme al beneplácito de su voluntad, no de nuestra voluntad. No es que Dios vio nuestra voluntad escogiendo a Cristo y por eso nos escogió. No, la Biblia dice que Dios nos escogió por su voluntad, no por nuestra voluntad. Esa es la cruda realidad. Y no solo nos escogió, sino que también nos predestinó. Dios nos escogió y preordenó las cosas concernientes a nuestro destino eterno. Muy bien. Eso es con respecto a la doctrina de la predestinación. Número 6, la reprobación. La reprobación es la condición de los pecadores que Dios deja, para los que llenan ahí sus espacios en blanco, los pecadores que Dios deja en su pecaminosidad. También es llamada preterición. Preterición. Cuando Dios no elige, sino, es decir, todos los seres humanos estamos perjudicados con el germen del pecado. Y por naturaleza propia queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Queremos satisfacer nuestras expectativas, no las expectativas de Dios. La persona más importante para el ser humano es el ser humano, no es la persona de Dios. Por naturaleza. De modo que vamos por convicción propia a la condenación. Ahora bien,
En su misericordia, Dios interviene, elige y preordena la vida de algunos para que no sigan ese camino de perdición. Eso es predestinarlos. Pero a los que no predestina, simplemente los deja seguir el curso de su propia convicción. A eso se le llama la preterición. La predestinación salvadora de Dios aplica solamente a quienes Dios interviene de manera activa. No vemos en la Biblia el término predestinación usado en doble sentido, como algunos teólogos dicen. No hay una doble predestinación. Hay una predestinación para los que son salvos y a los otros simplemente se les deja seguir el curso de su naturaleza pecaminosa. A eso se le llama preterición. Es cuando Dios interviene de manera activa a lo que llamamos predestinación, ¿ok? Ahora, la preterición, es decir, que Dios deja a los pecadores seguir el curso de su pecado hasta el final en la condenación, esto sí se le llama un estado de precondenación. Porque la preterición, es decir, el abandono de los pecadores, Dios les concede lo que quieren, hacer su propia voluntad, pero eso va a resultar, por decreto de Dios, en condenación. Dios es el que estableció la condenación para los que no quieren conformarse a su voluntad, y eso es un estado que ya aplica a los incrédulos, porque la Biblia dice claramente que el que no cree ya ha sido condenado. En Romanos 9:22 lo leemos, este asunto de la precondenación, de la manera siguiente. ¿Y qué? Dice el apóstol Pablo. Si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Otro pasaje que habla de eso es 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para eso estaban también destinados. Estaban también destinados. La palabra griega, aquí nos podríamos confundir porque alguno puede decir, ya ves, ahí está hablando de la predestinación, pero la palabra griega no es la misma palabra predestinación que se usa en los otros pasajes. En los otros pasajes que hemos estudiado acerca de la predestinación, es el término griego, voy a mostrarles aquí. La palabra predestinar es el verbo griego prorizo, predestinar. Mientras que aquí, en 1 de Pedro, la palabra griega que se usa en el capítulo 2, versículo 8, donde habla de que fueron destinados para la condenación, no es prorizo, es la palabra títhemi, es el verbo griego poner. Para esto fueron puestos, ¿ok? Ahí dice. Y que se traduce de diferentes maneras. Reina Valera lo tradujo como, vamos a ver, 1 de Pedro 2:8. Reina Valera, destinados también. Destinados. Ok, entonces, ese es en cuanto al decreto de la reprobación de Dios. Ya hablamos entonces de los primeros 6 subtemas de la doctrina de la salvación. Ahora procedemos al número 7, acerca de el llamamiento. El llamamiento, cuando hablamos del llamamiento nos referimos a que Dios llama de 2 posibles formas a la humanidad. A toda la humanidad en general Dios la llama de manera general. Eso le llamamos el llamamiento general o llamamiento universal. Dios llama de manera general a toda la humanidad por medio del Evangelio. Dios manda que se predique el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a todos los individuos. Ese es el llamamiento general de Dios. Dios llama a los seres humanos a que se arrepientan y crean. Pero de manera especial, esto es lo que llamamos el llamamiento especial o el llamamiento irresistible. Dios llama por medio de su Espíritu Santo enviado a nosotros. Él llama a sus escogidos. De entre toda la humanidad Dios ha escogido a algunos.
Y cuando son expuestos al mensaje del Evangelio, ellos reciben el poder del Espíritu Santo para oír y responder al mensaje del Evangelio. Entonces, este es un llamamiento espiritual, un llamamiento interno, un llamamiento especial. Este es el término que se usa como llamamiento en el Nuevo Testamento, con la excepción de una vez, donde se dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ese es el llamamiento general a toda la humanidad. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. En los pasajes de las epístolas, la palabra llamamiento o llamado o Dios nos llama, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, conforme al llamamiento de Dios una y otra vez, es el uso del llamamiento especial. En Romanos 8, versículo 30 dice que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Es decir, a todos los que Dios escoge, Dios predestina, Dios llama y Dios va a glorificar. No se van a perder. Por lo tanto, es un llamamiento eficaz, es un llamamiento irresistible. No se va a resistir el ser humano que es llamado por Dios. No se va a poder resistir al poder del Espíritu Santo. El llamamiento general es para todos a través de la predicación del Evangelio, y el llamamiento especial o el llamamiento irresistible es la obra por la cual el Espíritu Santo regenera a la persona. Y ahí pasamos precisamente al tema de la regeneración, que es el número 8 de nuestra lista de subtemas de la doctrina de la salvación. Aquí estamos entonces viendo la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que estaba yo describiendo hace unos minutos. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual Él imparte vida espiritual. Vida espiritual. Por eso se llama regeneración. Porque genera vida otra vez en el que antes estaba espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Es una obra por la cual Dios, el Espíritu Santo, genera vida, la vida de Dios, una nueva naturaleza divina en el sentido de que es impartida por Dios y que va a durar por la eternidad. En la Biblia se le llama muchos nombres, se usan muchos términos para hablar de este concepto, como nuevo nacimiento, vida eterna, regeneración. Son algunos de los tantos. Es equivalente al llamado especial de Dios. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual imparte vida, naturaleza divina al que ha sido elegido para que crea, se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Es una obra instantánea. Es una obra llevada a cabo a través de la palabra de Dios. Observen el rol del Espíritu Santo en esta obra de regeneración. Dice Tito 3:5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios. Ahora escuchen 1 de Pedro 1:23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, lo que acabamos de decir, el nuevo nacimiento, habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Dios, con su Espíritu, mediante la exposición a su palabra en el mensaje del Evangelio, Dios produce nueva vida en los escogidos, de manera instantánea y sobrenatural, resultando esto en el arrepentimiento y la fe en Cristo, y como resultado también en una nueva vida de buenas obras en la persona que es creyente. Bueno, entonces, así hemos visto el octavo subtema de la soteriología, que es el de la regeneración. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el tema de la soteriología, la doctrina de la salvación, para considerar los últimos 8 subtemas relacionados con ella, que son el de la conversión,
la unión con Cristo, la justificación, la adopción, la santificación, la seguridad, la separación y la glorificación. Es un tema largo este de la doctrina de la salvación, por eso lo vamos a tener que dividir. Es el único que vamos a dividir en dos clases separadas. Entonces nos vemos en el próximo video para continuar con la doctrina, el resumen, y esto solamente es el resumen de la doctrina de la salvación. ¿Ok? Bueno, ahí nos vemos en el siguiente video.